Bienvenidos a la clase 8 de Física Cinemática 2. Aquí vamos a ver análisis de gráficos para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya, entonces, un repaso, ¿cierto? Repaso del repaso. MRU. Siempre en MRU, recuerden que es un movimiento, la R de rectilíneo y la U de uniforme. ¿Qué significa? Que el movimiento significa que la velocidad es diferente de cero, rectilíneo, que es en una línea recta, como aquí dice, y uniforme, que es constante. ¿Qué significa que sea constante? Que en tiempos iguales va a desplazarse la misma distancia. ¿Ya? Eh, Velocidad constante también significa que no varía ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido. ¿Ya? Si es que algo varía de estos tres componentes, porque recuerden que la velocidad es un vector, ¿cierto? Un vector significa que tiene magnitud, que tiene dirección y que tiene sentido. Si es que alguno de esos tres componentes del vector velocidad cambia, ya sea su módulo, su dirección o su sentido, entonces significa que la velocidad ya no es constante, ¿ya? Si es que alguno de sus tres componentes vectoriales cambia, significa que la velocidad ya no es constante, ¿ya? Y también aquí, como dato, aquí los dejaron, la aceleración es cero. ¿Ya? Para el MRU. Para el MRUA, vamos a ver que no es cero. O no siempre. ¿Ya? Bueno, entonces aquí un pequeño esquema, un pequeño dibujo. Podemos ver que podemos ver aquí un móvil, ¿cierto? Un vehículo que avanzó 70 kilómetros. ¿Ya? Esta línea recta, podemos ver que significa X. ¿Ya? Cuando ustedes le pongan X aquí, ¿ya? Primero que todo, siempre esto significa que es un eje, ¿cierto? El eje X, ¿ya? El eje X. Este eje X puede ser cualquier valor, ¿cierto? Puede ser tiempo, puede ser algo que le pongan aquí para poder rellenar el gráfico, ¿ya? Pero si en este eje X le ponen un X, ¿ya? Entonces este X significa posición, ¿ya? Entonces aquí voy a anotar X significa posición, para que lo anoten, ¿ya? Y además, entre paréntesis, la tabla nos está diciendo en qué se mide la posición. En este caso, si ustedes se fijan, dice que la posición, que es la X, se mide en kilómetros, ¿ya? Pero la X se puede medir en muchas cosas. En metros, en centímetros, ¿ya? En kilómetros, en muchas cosas. Pero en este caso la estamos midiendo en kilómetros, ¿ya? Entonces, esto es para que puedan ir entendiendo un poco más los gráficos, ¿cierto? De los gráficos tienen mucha información y tenemos que saber todo, ¿ya? Entonces ese es el eje X. Y luego aquí nos dicen todavía no un eje, porque si fuese eje, entonces habría otra línea así, ¿verdad? De eje Y. No otro eje, sino que otro componente, que igual es importante. Este componente es el tiempo y nos dice que ha pasado una hora, ¿cierto? Una hora. Entonces con esto nosotros podemos decir que este vehículo, que estaba acá en un principio, se movió 70 kilómetros. ¿En cuánto se movió 70 kilómetros? En una hora, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que se movió 70 kilómetros cada hora, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo vamos a poner? Así, 70 kilómetros partiendo hora, ¿cierto? Kilómetros, ¿es distancia o no? ¿Cierto? ¿Puede ser distancia? Sí, porque es escalar. Sí, ¿verdad? Porque es escalar. Y horas es tiempo, ¿cierto? El tiempo se puede medir en horas, segundos, minutos, etc. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos distancia partida en tiempo, que es velocidad. Entonces con esto nosotros podríamos decir que este móvil o este auto está a 70 kilómetros partido en horas. ¿Ya? Perdón, que este móvil o auto tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora. ¿Ya? Luego, veamos en este móvil, ¿ya? Que es el mismo que se supone que avanzó nuevamente. ¿Ya? ¿En qué posición está?
está en la posición 140, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esta posición 140. Está en la posición 140. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 horas. 2 horas, ¿cierto? 140 kilómetros, 2 horas. A ver, hagamos esta división. ¿Cuánto es 140 dividido en 2? 70, ¿verdad? Entonces, si nosotros mantenemos la unidad de medidas, nos da que la velocidad en este auto también es 70 kilómetros por hora. O sea que es la misma que la anterior. Miren, la velocidad no cambió. Veamos aquí, ahora. Estamos en la posición de 210, ¿cierto? ¿Y en cuánto tiempo? En 3 horas ya transcurrió. A ver, aquí el kilómetro, hora. Ya. A ver, hagamos la división. 210 partido en 3 son 70 kilómetros por hora. Miren, entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que tanto en el ejemplo 1, en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3 tuvo la misma velocidad. Eso significa que la velocidad fue constante. Fue en una línea recta, ¿verdad? Que es de izquierda a derecha. Y fue uniforme. O sea que cada 70 kilómetros avanzó 1 hora. Miren aquí. En el primer transcurso fue del 0 al 70, ¿cierto? O sea, avanzó 70 kilómetros. Y avanzó 70 kilómetros en 1 hora. Luego en la segunda hora, ya avanzó de aquí hasta acá. O sea, del 70 al 140. ¿Qué quiere decir eso? Que avanzó 70 kilómetros. ¿En cuánto? También en 1 hora. ¿Ya? Porque eso quiere decir que fue en la segunda hora, pero si ya pasó 1 hora, entonces 2 menos 1, 1. Y aquí lo mismo. Si estaba aquí, en el ejemplo anterior, y avanzó hasta el 110, esto significa que también avanzó 70 kilómetros. ¿En cuánto? En 1 hora. ¿Cierto? Porque de aquí, de 1 hora a la hora 2, pasó 1 hora. Y de la hora 2 a la hora 3 pasó otra hora. Entonces con esto podemos comprobar que la velocidad es constante y uniforme, ya que en tiempos iguales, o sea que cada 1 hora, avanzó 70 kilómetros. Miren qué lindo. ¿Alguna pregunta con lo anterior? Esto es solo para explicar cómo funciona un poco la velocidad y qué es el MRU, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a ver gráficos, ¿ya? Vamos a ver muchos gráficos. Entonces, primer gráfico que ahí ustedes pueden anotar es el gráfico posición versus tiempo. Primer gráfico, ¿ya? Posición versus tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que un eje va a tener a la posición y que el otro eje va a tener el tiempo, ¿ya? A eso se refiere cuando uno dice posición versus tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a este gráfico de acá, podemos observar que un eje, miren acá, tiene posición y que en el otro eje, miren que tiene tiempo, ¿cierto? Entonces lo mismo que yo les dije, posición versus tiempo, o sea que un eje tiene posición y el otro eje tiene tiempo. ¿Ya? En este caso, el eje Y, que es el vertical, tiene a la posición y el eje X, que es el horizontal, tiene al tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a decir este gráfico? Primero que todo, antes de ver todo, recuerden que el X yo les dije que era posición, ¿ya? X posición y entre paréntesis iba a estar la unidad de medida. En el caso anterior, miren, de hecho aquí tenemos el caso anterior. En el caso anterior estaba en kilómetros. Miren ahora, ya no está en kilómetros, está en metros. Entonces eso es importante, ¿ya? Es muy importante porque en alguna pregunta de la PAES pueden decirle eso. Pueden quizás empezar con km, con kilómetro, y quizás después se lo cambien a metros. Entonces ustedes tienen que ver muy bien los gráficos para saber en qué unidades estamos hablando, ¿ya? Y luego también el tiempo. Miren acá. En el anterior estamos viendo horas. Ahora estamos viendo segundos. Entonces también es importante verlo. Bueno,
tenemos este gráfico, ¿ya? Y vamos a tener una pendiente en este gráfico, ¿ya? Una línea en este gráfico, ¿ya? Una función en este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar de esta función? Bueno, ¿qué nos va a interesar de esta función? Lo que nos va a interesar va a ser la pendiente, ¿ya? La pendiente. ¿Qué significa la pendiente? No sé si todavía, perdón, no sé si ya han visto funciones en matemática. No sé si alguien me podría decir si es que ya han visto funciones matemáticas. Sí, ¿Sí? Ya, súper. Entonces, pendiente, ya, si es que aumenta la pendiente, significa que está más inclinado, ¿verdad? Y si disminuye la pendiente, significa que está menos inclinado, o sea que está más horizontal, ¿ya? Entonces la pendiente, nosotros cómo la sacábamos, matemáticamente hablando, ¿se acuerdan cómo se sacaba la pendiente? Que uno ponía m es igual a... eso era x 1 menos y, no, x 2 menos y 2 creo que era, Mm, ¿no? quizás te Era estás como I2 confundiendo. menos I1 partido en X2 menos X1, Eso ¿cierto? mismo, lo dijo bien. X2 menos X1, perfecto. Creo que te estás confundiendo con el de sacar un punto con un punto y la recta, una cosa así. No sé, la verdad ya La no. tangente, creo que era. Pero Era, era pero, con x e y. sí, pero era parecido. Ya, entonces, así nosotros sacamos la pendiente matemáticamente hablando, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes igual tienen que entenderlo. Si ustedes lo entienden, entonces les va a ser mucho más fácil después ocuparlo. ¿Ya? Porque yo podría pasárselos y que se lo aprendan de memoria. Pero no es la idea. Igual es entender. Entonces, ¿recuerdas qué es lo que te había dicho, Toño, de qué era la variación? Era, no quiero responder por responder. No, Ya, tranquilo, aquí te lo pongo. Mira, es final menos inicial. ¿Recuerdas que tú me habías dicho que cuál era la fórmula de aceleración? Y yo te dije la variación de velocidad partida en tiempo. ¿Por qué la variación de velocidad? Porque es velocidad final menos velocidad inicial. Siempre este signo, ya, primero, para los que no sepan, este signo como de triángulo significa variación. ¿Ya? Variación. ¿Y qué significa la variación? Siempre asocienlo con final menos inicial. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo que tenía tres monedas, ¿ya? No es clase de matemática ni mucho menos, pero imagínense que yo te decía que tengo tres monedas, ¿ya? Y mañana tengo cinco monedas, ¿ya? Entonces, ¿cuánto fue la variación? Variación significa cuánto fue lo que cambió. Entonces yo tengo que poner final, final sería este, que sería el 5 menos inicial, que sería este, que sería el 3. Entonces, ¿cuánto me da? 2. Ah, y entonces la variación fue 2. O sea, yo gané dos monedas. ¿Se entiende como el pensamiento, cierto? Entonces aquí es lo mismo. Si ustedes se fijan, la variación también es final menos inicial. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿cómo relacionamos este I2 menos I1 a los gráficos de aquí de física? ¿Ya? Eh, en el eje Y, ¿qué nosotros podemos ver que tenemos? ¿Qué componente? ¿La posición o el tiempo? En el eje Y, en el eje vertical, la La posición. posición, la posición, ¿cierto? Entonces, si, si ustedes tienen esta fórmula y es I2 menos I1, aquí debería ser, ¿cierto? La variación de X, o sea, perdón, la variación de Y, ¿cierto? Variación de Y. Imagínense que el 2 es final y el 1 es inicial. Entonces, final menos inicial, variación de Y, ¿cierto? Ahora, en el eje Y, ustedes dijeron que tenemos la posición. Por tanto, cambiamos el eje Y por posición, medida en metros, ¿ya? Ahora, abajo tenemos x2 menos x1, que podríamos cambiarlo como la variación de x, ¿cierto? Ya que vemos 2 como si fuese el final y el 1 como si fuese el inicial. Entonces, final menos inicial, variación. Variación de x. Y en el eje x, en el eje horizontal, en este eje, ¿qué tenemos? En la posición o el tiempo.
El tiempo. El tiempo. Entonces nosotros reemplazamos ese eje X en tiempo, que está medido en segundos. Entonces ahora si nosotros reemplazamos todo, podríamos decir que esto es igual a esto, lo vamos a reemplazar por esto. Y que esto, que es igual que esto, vamos a reemplazarlo por esto. Entonces ahora vamos a tener otra pendiente, la cual va a ser variación de posición medida en metros, partido en la variación de tiempo medido en segundos. ¿Ya? Que serían estos dos componentes. Ahora, busquen entre todas sus fórmulas. Entre todas sus fórmulas, busquen. ¿Qué fórmula yo puedo tener si es que divido distancia partido en tiempo? La velocidad. La velocidad, ¿cierto? Entonces, fíjate acá. Fíjate acá. Fíjense aquí todos. La variación de la posición es lo mismo que decir distancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy, imagínense, estoy en una línea recta. ¿Ya? Y aquí está el 1, 2, imagínense esta línea recta. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Imagínense que yo estoy aquí, en el punto 2, y después me traslado al punto 4. Entonces, este fue mi punto inicial, este fue mi punto final, y yo puedo hacer una variación, ¿cierto? La variación del punto final menos inicial, que sería la variación de posición, sería 4 menos 2, y eso me da que es 2. Y si yo le pregunto, ¿cuánta distancia hay entre el 2 y el 4? Entonces ustedes me van a decir, ah, pero fácil, 2, ¿cierto? Porque 2 más 2, 4, ¿ya? Entonces eso quiere decir que la variación de posición, que sería esto, variación de posición medido en metros, es igual a la distancia, ¿ya? Voy a borrar ahora esto. Y abajo ya tenemos tiempo, entonces ya no hay que reemplazar nada. Entonces lo pasamos solamente. Aquí, distancia partida en tiempo. Y distancia partida en tiempo me dijeron que era velocidad, ¿cierto? Entonces, y ahora para cerrar toda la idea. Si nosotros sacamos la pendiente, ¿ya? En realidad, ¿qué es lo que estamos sacando? La velocidad. Creo que se me pegó un poco. Si estamos sacando la pendiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué en realidad estamos sacando? Estamos sacando la velocidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos sacando distancia partida en tiempo. Y distancia partida en tiempo es igual a velocidad, ¿ya? Entonces, todo esto era para que ustedes pudieran entender, pero el camino rápido es este, ¿ya? Véanlo de esta manera. Este es el camino rápido. Y ahora les expliqué todo el camino lento, ¿ya? Pero el camino rápido es este. Siempre que le pregunten de pendiente, piensen, ah, ya, pendiente, el y partido en el x, ¿cierto? Que fue lo que ustedes me dijeron matemáticamente. Miren acá, y partido en x, ¿cierto? Que fue lo que ustedes me dijeron. Entonces, si ustedes ven el gráfico, ¿qué tengo en el y? Vean el gráfico. ¿Qué tengo en el eje y? Los metros. Ya, pero se mide en metros. La distancia. La distancia, ¿cierto? La distancia o la posición. Entonces sería la y, distancia. ¿Y qué tengo en el x? Tiempo. El tiempo. Entonces, ¿qué me da distancia partida en tiempo? Velocidad. Entonces ustedes están haciendo esta misma fórmula cuando a ustedes les dicen, ah, ya, pero saquen la pendiente. Ah, pero la pendiente es y partida en x, ¿cierto? ¿Qué es esto que ustedes me dijeron? Y partida en x. Entonces, cuando ustedes están sacando la pendiente de este gráfico, ustedes no están sacando la pendiente, ustedes están sacando la velocidad. ¿Se entendió ahora sí?
Este es el paso rápido. Ya todo lo otro que hice aquí es el paso lento. Ya para que entendieran que de alguna parte sale. Ya no se lo tienen que aprender de memoria. Pero eso tienen que pensar. Siempre que le digan pendiente, ya. Y partido en X. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere Y? Se refiere al eje Y, o sea, a lo vertical, partido en el horizontal. ¿Cierto? Entonces, si yo veo mis ejes, digo, ya, el eje Y, que sería distancia, ¿ya? Partido en el eje X, que sería tiempo. Y esto es velocidad. ¿Qué es lo que está? Ahora voy a borrar todo. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Ven? En la pendiente, entonces, nosotros estamos sacando la medida de velocidad. ¿Ya? Eso es lo importante. Lo importante es qué es lo que puedo sacar en el gráfico posición versus tiempo. Profe, ¿Sí? entonces sería, la pendiente sería la distancia partida en el tiempo. Sí. Básicamente lo mismo que sacar la velocidad. Básicamente lo mismo que sacar la velocidad. Bueno, bueno, bueno. Ustedes siempre que digan pendiente, digan, ya, este partido en este. ¿Lo ven? Eso es como pendiente, yo siempre hacía eso. Este, el eje Y partido en el eje X. Y eso es pendiente. Y te puede dar diferentes cosas. Por eso es importante eso, que ustedes vean en qué gráfico estamos. En el gráfico posición versus tiempo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar distancia partida en tiempo, nos da velocidad, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos decir que si es que sacamos la pendiente en el gráfico posición versus tiempo, nos da velocidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos un gráfico que en vez de ser posición, sea velocidad? Entonces la pendiente, ya, perdón, este eje, que sería el Y, en vez de ser posición, sería velocidad. ¿Ya? Imagínense eso. Entonces, si es un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿ya? Velocidad versus tiempo, y yo saco la pendiente, que recuerden que es Y partido en X, entonces yo estoy sacando velocidad partido en X, que sería el tiempo. ¿Qué estoy sacando acá? ¿Qué era velocidad partido en tiempo? ¿Esa era la distancia o no? No. No. Vean el gráfico, o sea, las fórmulas. ¿Qué era velocidad partido en tiempo? O variación de velocidad partido en tiempo, que es lo mismo. ¿La pendiente? La pendiente. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos sacar físicamente con eso? ¿Qué fórmula hay? ¿El desplazamiento? No, no. Era que me habías preguntado antes. La de variación de velocidad dividido en tiempo es igual a... ¿Eje Y partido en eje X? No vean esta La diapositiva. aceleración. La aceleración. La aceleración, eso. ¿Lo ven? Entonces, en el gráfico, que es velocidad versus tiempo, que de hecho es el que sigue. Ya, el que sigue. Miren, si ustedes ven acá, velocidad versus tiempo. Nosotros en la pendiente, ¿qué vamos a sacar a la aceleración? Lo ven que ustedes mismos me dijeron. Por eso es que nosotros podemos sacar con la pendiente diferentes cosas dependiendo del gráfico. Si nosotros, voy a borrar todo. Si nosotros estamos en un gráfico de posición versus tiempo, entonces la pendiente nos va a dar la velocidad. Porque es, como ustedes mismos me dijeron matemáticamente, es I2 menos I1 partido en X2 menos X1, ¿cierto? Es lo que ustedes me dijeron. Ya. Pero eso, más que X2 o 1, véanlo como Y partido en X. ¿Ya? Entonces, pendiente, Y partido en X. Eje Y, vertical, partido en horizontal. Entonces, en este gráfico en particular, en vertical tenemos la distancia, ¿ya? Que sería variación de posición es igual que distancia. Así que tómenlo como distancia, ¿ya? Entonces sería, ya, me piden la pendiente, variación, perdón, eje Y vertical partido en eje X horizontal. En este caso, distancia partida en tiempo. ¿Y qué distancia partida en tiempo? Velocidad. En el caso del gráfico, que es velocidad versus tiempo, entonces la pendiente va a ser la misma, ¿cierto? Va a ser eje Y partido en el eje X. ¿Qué tenemos en el eje Y?
velocidad. ¿Qué tenemos en el eje X? Tiempo. ¿Qué es velocidad partida en tiempo? Aceleración. ¿Lo ven? Así de fácil. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? A mí no me gusta mucho explicar esto con los PPT. Así que voy a empezar a dibujar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Denme un segundo. ¿Se ve la pizarra que proyecté? Sí, profe. Sí, ya, súper. Entonces, pongan harta atención, ¿ya? Está todo grabado, así que lo pueden ver en la grabación y ahí lo pueden anotar, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa es que me pongan atención y que puedan seguirme, ¿ya? Si ustedes me siguen bien ordenados, entonces yo creo que van a entender, ¿ya? Pero tienen que seguirme. Entonces, por eso, después pueden anotar y yo les voy a dar tiempo para anotar, así que tranquilos por esa parte, ¿ya? Entonces, vamos a ver gráficos, ¿ya? Gráficos, ¿ya? Primero que todo, vamos a tener tres tipos de gráficos, ¿ya? Vamos a tener tres tipos de gráficos, ¿ya? Vamos a estar hasta que se termine el Zoom, y ahí cuando se termine, entonces ahí damos el recreo y seguimos de vuelta del recreo, ¿ya? Tenemos tres tipos de gráficos. Tenemos gráficos de posición versus tiempo, tenemos gráficos de velocidad versus tiempo, y tenemos gráficos de aceleración versus tiempo. ¿Sí? Todo bien hasta acá, ¿verdad? Tenemos tres tipos de gráficos. Gráfico de posición, esta X, recuerden que significa posición, ¿ya? Tenemos el primer gráfico que es posición versus tiempo, segundo gráfico que es velocidad versus tiempo, y tercer tipo de gráfico que es aceleración versus tiempo. ¿Sí? Entonces, voy a colocar aquí este gráfico, ¿ya? Así, ¿ya? En el eje Y va a estar la posición, ¿ya? Que recuerden que yo les dije que tomen la posición como distancia, ¿ya? No es lo mismo, recuerden que la distancia es variación de posición, ¿ya? Pero para efectos prácticos, tómenlo como si fuese parecido o similar, ¿ya? Y en el eje X tenemos tiempo. Luego aquí lo mismo, pero aquí el eje Y recuerden que es velocidad, porque cambiamos velocidad con tiempo. Y aquí lo mismo, pero recuerden que también cambiamos, es aceleración. Entonces el eje X, perdón, eje Y, aceleración versus tiempo. ¿Ya? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Todos me siguen. ¿Sí? Háganme la manito ahí, por lo menos, en las fotos para ver que me están siguiendo. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, primero que todo, vamos a ver tres tipos de casos. ¿Ya? Tres tipos de casos. Entonces voy a escribir aquí los tres gráficos. Gráficos, tres tipos de gráficos de posición versus tiempo, tres gráficos de velocidad versus tiempo y tres tipos de gráficos para la aceleración versus tiempo. ¿Ya?
Ya, entonces lo único que hice, para que me vayan siguiendo, fue poner estos tres tipos de gráficos y poner tres gráficos con los ejes a cada uno hacia abajo. ¿Ya? Todavía no tienen nada encima. ¿Ya? Entonces ahora voy a empezar a anotar. Y ahora pongan harta atención. Primer gráfico o primer caso, ¿ya? Porque vamos a tener tres casos. Uno, dos y tres casos. ¿Ya? Entonces, primer caso, que sería este, vamos a tener la posición constante. ¿Ya? ¿Qué significa posición constante? Posición constante significa que la pendiente es igual a cero. ¿Se acuerdan qué significa que la pendiente es igual a cero? Eh, o igual a uno. En realidad no me acuerdo mucho porque hace rato no veo matemática. Pero que la pendiente sea igual a cero o igual a uno, yo me refiero a que esté así, plana, ¿ya? A que no sea ni vertical ni oblicua, ¿ya? Ni diagonal, sino que sea plana. Y que es plana significa que no se mueve, ¿ya? O sea que es constante. Imaginemos que este valor es x, x0, ¿ya? Plano, ¿verdad? ¿Ya? Si la posición es la misma y nunca cambia, piensen en una persona, ¿ya? Piensen en una personita que está aquí, que está arriba de una recta numérica, donde él es el 0, aquí está el menos 1, menos 2, 1, 2, ¿ya? Si la posición, que sería este, que sería 0, no cambia, ¿ya? Eso quiere decir que esta personita no se mueve hacia ningún lado, ¿cierto? No se mueve hacia la derecha, no se mueve hacia la izquierda, sino que se mueve, se queda constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría con la velocidad? ¿Habría velocidad aquí? ¿Habría movimiento? ¿Qué creen ustedes? Si una persona está parada, si una persona está en reposo, por ejemplo, si ustedes están No, sentados, no hay movimiento, ¿cierto? Eso quiere decir que la velocidad es cero, ¿cierto? Que es lo mismo que decir que está en reposo. Esto lo podemos ver también con la fórmula. Si nosotros ponemos velocidad es igual a distancia partida en tiempo y la distancia es cero, ¿cierto? Si la persona no se mueve y la distancia es cero, a pesar de que transcurra, no sé, 100 minutos, 100 horas, 100 días, si es que la persona no se mueve, entonces cero dividido en 100 o cero multiplicado por cualquier cosa siempre da cero. Entonces daría que la velocidad es igual a cero y por lo tanto no habría movimiento, ¿verdad? O sea, estaría en reposo. Entonces, si lo llevamos al gráfico, el cero, recuerden que siempre va a ser este punto. Ese punto del cero. Ese punto cero. Ese punto cero. Ese punto cero. Entonces, ¿dónde va a estar la pendiente en este gráfico? Miren, fíjense. Va a estar en cero. Va a estar constante y en cero. ¿Ya? Eso quiere decir que no hay velocidad, que está en reposo. ¿Y qué pasaría con aceleración? Si la aceleración, veamos la fórmula. Si la aceleración es velocidad partida en tiempo y la velocidad es cero, entonces ¿cómo va a ser la aceleración? Cero también, ¿cierto? Entonces la aceleración, miren dónde va a estar también. Va a estar en cero. Eso significa que no va a haber aceleración. ¿Ya? Ese es el primer caso. El primer caso es que la persona está en reposo y que no hay velocidad ni aceleración. ¿Ya? El segundo caso es que la persona está, en un momento estuvo en una posición inicial, aquí, y luego está en esta posición final, acá. Y fue así el movimiento. Así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Aquí sí hubo movimiento. Porque si ustedes se fijan, quizá este X fuese, pongamos otra vez la personita acá, ¿ya? En la recta numérica, este es el 0,
1, 2, menos 1, menos 2. ¿Ya? Imagínense que en un principio estuvo aquí, posición inicial, pero después se movió, ¿cierto? Hasta la posición final, que quizá era en el 2. Entonces aquí se movió, ¿y cuánto se movió? Se movió 2 metros. Imagínense que se movió 2 metros, ¿cierto? Porque aquí 1 y después 2. Entonces aquí, ¿hubo movimiento o no hubo movimiento? Ahora, Sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí hubo movimiento, ¿ya? Ahora, el tiempo es constante también, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hubo un movimiento de 2 metros, ¿cierto? Si es que estamos en el mismo ejemplo que yo puse de la personita. Y yo acá pongo 2 minutos, ¿ya? 2 minutos. Eso quiere decir que justo en este punto, la persona caminó 2 metros en... aquí lo voy a cambiar, ¿ya? Voy a cambiarlo a segundos. 2 segundos. Ahí sí. 2 metros en 2 segundos. Entonces, si nosotros lo colocamos en la fórmula, quedaría 2 metros, que sería la distancia, partido en 2 segundos, que sería el tiempo, y esto me daría 1, 1 metro partido en segundo, ¿ya? Que es constante, ¿ya? ¿Por qué es constante? Porque la línea sigue subiendo, si es que la prolongamos. ¿Ya? Como es constante, entonces la velocidad va a quedar así. Constante, pero ya no es cero, sino que es constante. ¿Ya? Y con eso nos vamos a recreo. Ya, ahora sí. Ya. Ahora sí, para que quede grabado. Esta es la segunda parte de la clase, ¿ya? De la grabación. Lo voy a hacer rápido, ¿ya? Entonces, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Ya. Entonces habíamos dicho que en esta era 0, en esta era constante, y en esta también era 0. Y aquí habíamos dicho que iba de x0 a x final y se demoraba 5 segundos. Y por tanto, aquí era velocidad constante. Entonces eso le está diciendo que observen estos dos gráficos, ¿ya? En este gráfico es 0, ¿ya? La velocidad es 0. En este gráfico la velocidad no es 0. Y eso es lo importante. No es 0, no cambia, ¿ya? No cambia porque es una función constante, ¿ya? Es una línea recta. Por tanto, no cambia. Pero no es 0. Y eso es lo importante, ¿ya? Sí. Voy a poner los ejes ahora. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo sería la aceleración para este segundo caso? Recuerden que ya vimos el primero, ahora el segundo. Para este segundo caso, ¿cómo sería la aceleración? ¿Habría aceleración? ¿Qué dicen ustedes? yo digo que sí. A ver, dame la fórmula de aceleración. Si mal no recuerdo, era la variación del tiempo dividida, de la velocidad, perdón, dividida en el tiempo, que era la velocidad final versus, menos la inicial. Súper. Sería la velocidad final menos La inicial. la inicial. ¿Ya? Entonces, veamos este gráfico. ¿Ya? La velocidad cambia, No, ¿no es cierto? Habíamos dicho que esto era 1, ¿cierto? Entonces, si es 1, ¿ya? Pero
también quiero que podamos entender esto. Algunas veces vamos a trabajar con números, pero otras veces vamos a trabajar como algebraicamente, ¿ya? Poniendo solamente el término, ¿ya? Vamos a trabajar algebraicamente, ¿ya? Vamos a trabajar de las dos formas para que lo puedan entender, ¿ya? Entonces, en este caso, la velocidad es constante, ¿ya? Entonces la velocidad final y la velocidad inicial va a ser la misma, ¿cierto? Porque es constante, no cambia. Entonces, si nosotros lo llevamos a esta fórmula, la voy a tirar aquí abajo para poder seguir. La velocidad final es 1, ¿cierto? Porque es constante. La velocidad inicial es 1 también, porque es constante, ¿cierto? La velocidad. Dividido en el tiempo, imagínense que aquí ya pasó 5 segundos. Entonces, ¿esto cuánto me da? 1 menos 1, 0, ¿cierto? Y 0 dividido o multiplicado por cualquier cosa, ¿cuánto me da? Depende, porque si es 0 dividido en 0 es indeterminado. Ya, sí. Pero para cualquier otro número que no sea 0, es 0, El 0. ¿ya? Entonces, ¿la aceleración cuánto valdría? 0. Ah, la aceleración vale 0. Entonces aquí podemos ver que tanto en el gráfico del caso 1, que sería este, con el gráfico del caso 2, la aceleración en ambos, ¿cuánto sería? 0. Miren. Entonces, hay dos opciones, y esto es súper importante que lo puedan ver. Hay dos opciones que la aceleración sea 0. La primera opción, donde la velocidad es 0. Miren aquí este gráfico. La velocidad es 0. ¿Por qué la velocidad es 0? Porque la posición es constante. Porque la persona nunca se movió. Si es que lo piensan, si la posición es constante, significa que quedó en reposo, no se movió. Por tanto, no hay movimiento, no hay velocidad, y por tanto la aceleración es 0. Entonces, ese es el primer caso. Y el segundo caso es en donde la velocidad no es 0, sino que es constante. Diferente de 0, pero constante. ¿Y por qué es constante? Porque la persona ahora sí se mueve, ya hay un cambio de movimiento, hay un cambio de posición, pero ese cambio de posición va a ser lineal, ¿ya? ¿Qué significa que una función sea lineal? Significa que aumenta la misma cantidad tanto hacia arriba como hacia la derecha, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en este punto y queremos llegar a este punto, entonces nosotros tenemos que hacer un ejemplo, ¿ya? Tenemos que hacer 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, perdón, hacia la derecha, ¿ya? Si después queremos llegar a este punto, sería 2 hacia arriba, 2 hacia la derecha, y así, ¿ya? Eso quiere decir que aumenta tanto hacia arriba como hacia la derecha. ¿A qué me refiero con eso? Aumenta tanto en su eje vertical como en su eje horizontal de la misma manera. Por tanto, es lineal, ¿ya? Y eso me indica que la velocidad aquí, que la velocidad aquí es constante. Y como la velocidad es constante, miren qué pasa. La aceleración es 0. Entonces es súper importante, porque los pueden preguntar. Se lo pueden preguntar. Le pueden hacer esta siguiente pregunta. Y quiero que ustedes me respondan. Si les preguntan, por ejemplo, en el caso de que la aceleración es 0, solamente se puede dar porque la velocidad es 0. ¿Qué dirían ustedes? Que no, Que no, ¿cierto? ¿Por qué no? porque puede estar la velocidad, pero no cambia, o sea, está todo el rato, por ejemplo, en 10 metros, Ya, ¿y cómo se llama eso? es constante. Ya, eso es súper importante. Esto se le llama que es constante. Esto se llama de que es 0. ¿Ya? Entonces, la aceleración puede ser 0 si es que la velocidad es 0 o si es que la velocidad es constante. Entonces le voy a hacer la misma pregunta, pero planteado de otra forma. Eh, ¿Qué aceleración tiene un vehículo que se mueve
a 5 metros partido en segundo constantemente? 0. 0, ¿cierto? ¿Por qué es 0? Porque Porque el auto está detenido, está parado, no, va a una velocidad constante. ¿no es cierto? Va en movimiento, pero va en una velocidad constante. Entonces eso es súper importante, porque la aceleración puede ser 0, pero no necesariamente porque sea 0 significa que el auto esté parado, sino que la velocidad es constante, ¿ya? Súper importante recordar eso. Entonces, ¿se entendió hasta ahora? ¿Hasta ahora se ha entendido todo? Sé que es un poco complicado al principio porque son como muchos gráficos, pero la idea es que se vaya entendiendo tampoco. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? El caso 1 y el caso 2 ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces ahora vamos a ver el último caso, que es cuando la aceleración por fin tiene algún número. Cuando la aceleración por fin sirve de algo. ¿Ya? Y no es 0. ¿Ya? Entonces, em, para plantear esto, ¿ya? La aceleración, ¿cierto que habíamos dicho? Lo voy a repetir de nuevo, ya sé que es mucho, pero es para que lo vayamos aprendiendo. La aceleración puede ser 0 si es que la velocidad es 0 o si es que la velocidad es constante, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿cuándo la aceleración no es 0? Si es que es 0 cuando la velocidad es 0 y si es que es 0 cuando la velocidad es constante, entonces ¿qué tiene que hacer la velocidad para que la aceleración no sea 0? Que no sea constante. Que no sea constante, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos que la velocidad no sea constante, o sea, que tenga un cambio, vamos a tener esto. ¿Ya? En este gráfico estoy haciendo que la velocidad no sea constante, sino que sea lineal. ¿Ya? Eso significa que no es constante. ¿Ya? Y aquí voy a ponerle 5 segundos. ¿Ya? Entonces aquí la velocidad no es constante. Y como no es constante, entonces ahora sí vamos a tener aceleración. ¿Ya? Y la aceleración va a ser constante. ¿Ya? Entonces ahora lo voy a escribir aquí. Aceleración 0, constante. ¿Por qué es constante? Porque la velocidad varía en mismas cantidades, tanto en su eje vertical como en su eje horizontal. Lo mismo que le expliqué en el ejercicio, en el gráfico anterior. Si quiere llegar de ese punto a este punto, entonces va a ser 2 hacia arriba y 2 hacia la derecha. Después, si quiere llegar al próximo punto, 2 hacia arriba y 2 hacia la derecha. Entonces va a ir así, aumentando tanto vertical, en su eje vertical, como en su eje horizontal, en las mismas cantidades. Deja ver el chat. No, no habría porque la velocidad es constante. Es que no puedo ver el chat de todas las formas. A ver, me perdí el último, ¿lo podría repetir? Sí, lo repito. La aceleración ahora ya no es 0. Por fin. Por fin sirve de algo. Uy, borré todo. Ahí sí. La aceleración ya no es 0. ¿Ya? Por fin sirve de algo. ¿Ya? Entonces yo les hice la pregunta de, poniéndolo nuevamente en el caso, de que la aceleración es 0, puede ser tanto en dos opciones, ¿cierto? Tanto si es que la velocidad es 0 como si la velocidad es constante. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con la velocidad para que la aceleración no sea 0, para que sea un número diferente de 0? Entonces ahí un compañero dijo que, claro, la velocidad tiene que ser no constante, o sea, tiene que cambiar, para que así la aceleración pueda ser diferente de 0. Entonces, hicimos eso. Mira este gráfico. Aquí hicimos que la velocidad no fuese constante. Para que sea constante tiene que ser una línea horizontal. ¿Ya? Ahora la hicimos una función lineal. ¿Ya? Entonces ahora sí cambia.
Y como cambia, tiene un punto inicial, que sería la velocidad inicial, y tiene un punto final, que sería la velocidad final, en un tiempo determinado, en 5 segundos. ¿Ya? Entonces, ahí podemos decir que ahora por fin la aceleración ya no es cero, sino que es constante. ¿Ya? Es diferente de cero, pero es constante. ¿Y por qué es constante? Porque aquí es lineal, la función es lineal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que como es lineal, entonces va a aumentar tanto en su eje vertical como en su eje horizontal en las mismas cantidades. ¿Cómo así? Que por ejemplo, si es que quiere ir de este punto a este punto, entonces tiene que pasar las mismas cantidades. Por ejemplo, 2 hacia arriba y 2 hacia la derecha. Si quiere ir al siguiente punto, ya, si es que prolongamos esta línea, si quiere ir al siguiente punto, entonces tiene que hacer lo mismo. 2 hacia arriba, 2 hacia la derecha. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, ahí ahora sí? Para la que me preguntó, Martina. Sí, ya, súper. Ahora, algo importante, no necesariamente tiene que ser el mismo número, ¿ya? El mismo número me refiero aquí. Por ejemplo, si yo quiero ir de este punto, si quiero ir de este punto a este punto, no necesariamente tengo que subir lo mismo para arriba o que para la derecha, sino que tiene que ser el mismo patrón, ¿ya? Por ejemplo, si yo subo 2 y hacia la derecha voy 3, entonces en el próximo punto tiene que pasar lo mismo, que sea 2 hacia arriba y 3 a la derecha. Después en el próximo punto lo mismo, 2 hacia arriba, 3 a la derecha. Entonces esa es la clave, que el patrón sea el mismo. Y como el patrón es el mismo, vamos a formar una línea recta. Y a eso se le llama función lineal, y por eso es que nosotros vamos a tener una aceleración constante. ¿Ya? Ahí espero que se haya entendido mejor. Entonces ahora borro todo lo que había escrito. Y pongo aquí constante. ¿Ya? Entonces ahora la aceleración es constante, la velocidad ya no es constante, sino que es lineal. ¿Y qué pasará con la posición? Que sería el último gráfico y ahí ya terminamos todo este increíble esquema. ¿Qué pasaría con la posición? ¿A quién se le ocurre algo? Esta está difícil, pero a ver si es que alguien piensa alguna teoría. ¿Qué cosa, profe? Mira, si ya la aceleración por fin ya no es cero, ¿ya? Ahora es constante. La velocidad ya no es constante, sino que es lineal, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con la posición en gráfico, en términos gráficos? ¿Cómo tendría que ser su función? Cero. No. Miren, piensen algo, síganme. Esta, esta, espérame, ahora sí. Esta función es constante, ¿cierto? Función constante significa línea recta. Línea recta paralelo al eje X. Esta función es lineal, ¿ya? Significa que es una línea recta también, pero no es paralelo al X. ¿Cómo tendría que ser esta? ¿Qué función tendría que ser? ¿Qué función ustedes conocen que no sea ni constante ni lineal? Cuadrática. Ah, perfecto. Entonces, uy, borré todo. Entonces, la posición va a ser una gráfica o una función cuadrática. ¿Cómo quedaron? Y con esto terminamos esta trilogía de gráficos para estos tres casos. Entonces aquí voy a poner cuadrática. Cuadrática. Y ahora le pueden sacar una foto. Ahora le pueden sacar una foto
que ya está terminado. Y esto, ¿se acuerdan cuando les hice el gráfico de ¿cómo se llama ese gráfico? De óptica, que era la que pasaba cuando el espejo era cóncavo, los 5 casos, espejo convexo, ¿se acuerdan de eso? Sí, Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con este gráfico. ¿Ya? Entonces, con esta imagen, con esta pizarra, ustedes le sacan una foto, lo escriben muchas veces y se lo aprenden. Y con eso estarían al otro lado. ¿Alguna pregunta con todos estos gráficos? Estos son los 3 casos que les pueden aparecer. Puede haber un cuarto, ya puede haber un cuarto que ya es como el último jefe de la historia, pero pero no se menciona mucho, ¿ya? Pero estos 3 son. ¿Se entendió? ¿Sí? El primer caso que aquí pusimos, este sería el primer caso. Este sería el primer caso, ¿ya? Entonces, el primer caso es para cuando el cuerpo está en reposo, ¿ya? ¿Por qué podemos saber que está en reposo? Porque la velocidad es cero y la posición es constante. El segundo caso es cuando tenemos MRU. ¿Qué significa MRU? ¿Qué significaba MRU? ¿Se acuerdan? Movimiento rectilíneo uniforme. Perfecto. ¿Cómo podemos ver esto en los gráficos? Miren, la posición cambia, significa que hay movimiento. Es rectilíneo, ¿ya? ¿Cómo podemos saber que es rectilíneo? Porque si nosotros lo graficamos en un dibujo de una personita o de un auto, entonces esta persona se va a mover o hacia la derecha o se va a mover hacia la izquierda, ¿ya? No hemos visto otro tipo de movimiento, así que siempre tiene que ser recto, ¿ya? Y es uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque miren aquí, ¿cómo es el movimiento? ¿Cómo es la velocidad? Constante. Entonces, por eso es uniforme, porque es constante. Uniforme significa constante. Entonces, es movimiento porque la posición cambia. Es rectilíneo porque es el movimiento que hemos visto. Hay otro movimiento que se llama circular, pero que ese no lo vamos a ver. De hecho, se veía en mención, pero creo que ahora lo sacaron de mención también de física, así que tampoco lo vamos a ver. ¿Ya? Y es uniforme porque la velocidad es constante. Mira, interesante, divertido. Y ahora por último, ¿cómo será este el tercer caso? acelerado, ¿no? Acelerado. Entonces, en el tercer caso sería MRUA, que significa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa eso? Que está en movimiento porque la posición está cambiando, no es constante. Es rectilíneo porque es el único movimiento que hemos visto. Y es uniformemente, pero ahora ya no de la velocidad, sino que uniformemente acelerado. Sino que ahora lo uniforme o lo constante, que es lo mismo, es la aceleración. Interesante. ¿Alguna pregunta? Quizás no se dan cuenta todavía, pero esto es la clave. O sea, si ustedes saben esto, no espero menos de 1000 puntos en física. ¿Ya? Lo pudieron copiar, le sacaron una foto. ¿Sí? Para sacarlo. Ah, ya. Y un plus, que esto ya sería el último. Como si es que le quieren agregar otra cosa al gráfico. Esto sería el último. Em, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Sí, puedo decir eso. La pendiente, que matemáticamente se le escribe como M,
sería división de los ejes, ¿ya? División de los ejes, voy a poner acá división, ¿ya? Y recuerden que siempre es el eje Y y después el eje X, ¿ya? Eje Y y eje X, siempre eje Y arriba, eje X abajo. Y el área es multiplicación. Multiplicación. Estos son datos, ¿ya? Los dos datos. Pendiente, que se escribe como M en matemáticas, es división de los ejes. Escriban eso, escríbanlo. Pendiente es la división de los ejes y el área es multiplicación de los ejes. ¿Ya? Escriban eso. Entonces, si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, en este gráfico, en el gráfico del caso 2 de posición versus tiempo. En el gráfico de caso 2 de posición versus tiempo, nosotros con la pendiente, ¿qué podríamos sacar? Hagan la pendiente de ese gráfico. ¿Qué es lo que podríamos sacar? Recuerden, pendiente, división de ejes. División del eje Y partiendo del eje X. A ver, ¿quién puedo sacar? Antonia Rosas, ¿estás ahí? ¿Tienes el micrófono? No, no está. Eh, Martín, Sí, siempre. ya, bien. Mira, aquí puse los datos, aquí arriba, los datos. ¿Ya? Pendiente significa división de los ejes y área significa multiplicación de los ejes. Y siempre es el eje Y primero y después el eje X. Ah, ya, no te preocupes, Antonia, no te preocupes. ¿Ya, Martín? Sí, Ya, entonces, en este gráfico, que sería el gráfico 2 de posición versus tiempo, ¿qué me daría la pendiente? ¿Lo vamos haciendo los dos? te daría 1, ¿no? No, pero Ya, bueno. hácelo, mira, al principio sin número, sino algebraicamente. Primero que todo, si te piden pendiente, significa que es división. Entonces, uno coloca la línea fraccionaria. ¿Ya? Ahora, del eje Y, ¿qué está en el eje Y en este gráfico? La X, ¿Y qué es la X? la velocidad, No, La o posición. sea, la posición. la posición. Perfecto. Eso Eso está sería bien. variación de posición. ¿Y el eje X? ¿Qué hay en el eje X? Tiempo. Tiempo. Y ahí lo escribí mejor. Tiempo. Entonces, si tú tienes posición o variación de posición, que recuerden que yo les dije que variación de posición es lo mismo que distancia, ¿ya? Si tú tienes distancia partida en tiempo, ¿qué te daría eso? Aceleración. ¿No? La velocidad. La velocidad. Porque velocidad es igual a distancia partida en tiempo. Entonces, si nosotros sacamos la pendiente de este gráfico, la pendiente de este gráfico sería velocidad. ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden ir investigando y viendo qué es lo que les da. ¿Qué es lo que les da la pendiente? ¿Qué es lo que les da el área de tal gráfico? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a este gráfico, ¿ya? Al gráfico de velocidad versus tiempo, ¿ya? Si vamos a este gráfico de velocidad versus tiempo. Y yo les pido el área. Por ejemplo, Toño, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, por ejemplo, el área.
¿El área es división o multiplicación? Según lo que yo le dije. Multiplicación. Multiplicación. ¿Pero de cuál gráfico? De velocidad Ya. versus tiempo. Entonces, ¿cuál es el eje Y de este gráfico? Creo que dice velocidad ahí, la V0. Sí, velocidad. No, este no. Fíjate en este. Este es el eje. ¿Ya? Pero sí, sería Ya. velocidad. Solo que lo escribí un poquito mal. Ya, ahí velocidad. Ahí. Ya. Entonces, velocidad. ¿Y cuál sería el eje X? El tiempo. El tiempo. ¿Qué te da velocidad por tiempo? Eh, no tengo idea. Jaja. ¿Alguien sabe qué hace velocidad por tiempo? La aceleración. No, Distancia. distancia. Perfecto. ¿Por qué? Miren, velocidad. Ya. Vamos a esperar a que se unan todos. Ya, ahora sí. Ya, ¿me escuchas, Toño? Así es. Justo se cortó en el mejor momento. Ya, y se perdió todo, pero no importa. Solo vamos a ver esto. ¿Ya? Y después vamos a pasar a ejercicios. Entonces, velocidad partido en tiempo. O sea, perdón. Gráfico, velocidad versus tiempo. ¿Cierto? Y estamos sacando área, que acuérdense que yo les había dicho que el área era multiplicación de los ejes, o sea, del eje Y y del eje X. Recuerden que esto yo le llamo eje. A ver, lo voy a poner aquí eje. ¿Ya? Y, por si acaso también, la pendiente, que se le llama M en matemáticas, sería división. ¿Ya? Y siempre el eje X arriba y después el eje, perdón, el eje Y arriba y después el eje X. ¿Ya? Ahí lo dejo como apunte. Entonces, ahora sí, Toño, estábamos sacando el área, que era multiplicación de los ejes. Entonces estábamos eje B, perdón, eje Y, que sería eje vertical, era velocidad. Eje horizontal sería tiempo. Y esto me daba distancia. ¿Por qué me daba distancia? Miren aquí. La velocidad, la fórmula de velocidad es velocidad, perdón, la fórmula de velocidad es igual a distancia partido en el tiempo. Si nosotros despejamos distancia y pasamos multiplicando tiempo, nos quedaría que velocidad por tiempo es igual a distancia, y así llegamos a esta fórmula, que sería lo mismo que esto. Entonces, si nosotros vemos, o si a nosotros nos piden calcular el área bajo la recta de este gráfico, del gráfico velocidad versus tiempo, ¿qué me están pidiendo calcular en realidad? La distancia. La distancia. La distancia. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Y por ejemplo, si yo te digo, ya, ¿qué me da la pendiente de este gráfico? A ver, otro. ¿Quién tiene? A ver, Maxi Moneira, ¿tiene el micrófono? ¿Cómo? ¿Tiene el micrófono? Sí, ya te escuché. Si no te voy a apuntar. Sí, sí. La pendiente.
¿Qué podríamos sacar con la pendiente con este gráfico? La aceleración. La aceleración. Perfecto. ¿Cómo, cómo lo viste? Primero que todo, porque la pendiente es la división, ¿cierto? La división. ¿Y cómo es la división? Es la división del eje Y partido en el eje X. El eje Y entonces sería la velocidad, y el eje X sería el tiempo. Por lo tanto, sería variación de velocidad partido en variación de tiempo, y eso es aceleración. Bien, Máximo Neira. Súper bien. Entonces, nosotros tenemos, y esto igual es importante que lo puedan anotar en algún lado, tenemos que para los gráficos de velocidad versus tiempo, otra vez, para los gráficos de velocidad dividido, perdón, los gráficos de velocidad versus tiempo, entonces el área nos va a dar la distancia. Siempre que calculemos el área de algo, nos va a dar la distancia. Y siempre que calculemos la pendiente de algo, nos va a dar la aceleración. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí. Vamos a tener que en todos los gráficos de velocidad versus tiempo, a ver, voy a hacer otro punto. Para todos los gráficos de velocidad versus tiempo en el cual la velocidad esté en el eje Y, ¿ya? O sea, en este eje, y el tiempo esté en este eje, porque los pueden cambiar, ¿ya? Entonces, por eso ahí ustedes tienen que estar atentos también. Pero nunca los cambian, ¿ya? Pero puede que pase, ¿ya? Entonces, los gráficos de velocidad versus tiempo, el área va a ser la distancia y la pendiente va a ser la aceleración. En los gráficos de velocidad versus tiempo, el área va a ser la distancia y la pendiente va a ser la aceleración. El área va a ser la distancia porque para el área vamos a multiplicar los ejes. Los ejes son velocidad y tiempo. Y la velocidad por el tiempo me da distancia. Por eso el área me va a dar distancia. Y en la pendiente, nosotros vamos a dividir los ejes. Los ejes son velocidad y tiempo. Por tanto, si dividimos velocidad dividido en tiempo, me da aceleración. Por eso es que si saco pendiente, me da aceleración. ¿Ahí sí? ¿Todo claro? Sí, profe. Ya, súper. Ahora, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría en el gráfico de aceleración versus tiempo? ¿Qué me daría el área? ¿La distancia? No. ¿Qué me daría la distancia? Perdón, ¿qué me daría la distancia? ¿Qué me daría el área de un gráfico de aceleración versus tiempo? Velocidad. Velocidad. Súper. ¿Y qué me daría la pendiente? ¿La aceleración? No. Aquí es un poquito malo. ¿El tiempo? No. No, porque aquí, aquí es un poco cruel la vida. Porque la pendiente no da nada. ¿Ya? Entonces en el gráfico de aceleración, la pendiente no da nada, pero el área sí da algo. ¿Ya? Y el área da la velocidad. ¿Por qué el área da la velocidad? Recuerden que el área es la multiplicación de los ejes. ¿Ya? Por tanto, mi eje aceleración y mi eje es tiempo. Entonces, aceleración por tiempo da velocidad. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, si vemos la fórmula de aceleración,
es igual a variación de velocidad partida en tiempo. Y si nosotros despejamos la velocidad y pasamos multiplicando el tiempo, nos daría que aceleración por tiempo es igual a variación de velocidad o simplemente velocidad. Y por eso es que el área me da velocidad. Y la pendiente no me da nada, ya porque aceleración dividido en tiempo no hay nada que su fórmula sea esa, ¿ya? Entonces por eso no da nada, ¿ya? Le estoy dando este resumen para que le saquen foto, ¿ya? O hagan lo mismo, ya que es lo que da en cada gráfico. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, y por último, ¿qué me daría el gráfico de posición versus tiempo? En el área me daría el tiempo, po, ¿no? No. ¿Qué me daría en el área? Perdón, ¿qué me daría en la pendiente? ¿Qué me daría en la pendiente? ¿No? ¿Nadie? Ya lo voy a hacer yo. En la pendiente recuerden que es la división de los ejes, ¿ya? Si el eje que tenemos es posición y el otro eje es tiempo, recuerden que sería así, variación de posición es igual a variación de tiempo. Y recuerden que yo les dije que la variación de posición, se lo voy a escribir acá, variación de posición es lo mismo que distancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la distancia es la longitud, ¿ya? O la distancia como tal que hay de un punto a otro, ¿ya? Entonces esos puntos sí o sí tienen que ser punto inicial y punto final. Entonces la variación de eso, que recuerden que variación ya les dije que es final menos inicial. Entonces la variación de eso, ya desde estos dos puntos, es la distancia, es lo que mide. Por eso es que variación de posición es igual a distancia. Entonces podríamos decir que esto es igual a distancia partida en tiempo, o variación de tiempo, que es lo mismo. Y esto, ¿qué es distancia dividida en tiempo? Velocidad. Velocidad. Ahí sí le suena, ¿cierto? Entonces, ¿qué me da la pendiente del gráfico posición versus tiempo? Velocidad, ¿cierto? La pendiente del gráfico posición versus tiempo me da velocidad. ¿Y qué me da el área? El área de la multiplicación de los ejes. El área es la multiplicación de los ejes. Mira, acá arriba está. Pendiente es la división y el área es la multiplicación. Imaginen que ahí dice área, ¿ya? Y pendiente, ¿ya? Es la posición por el tiempo. La posición por el tiempo. ¿Y qué da la posición por el tiempo? Estamos otra vez tristes, ¿cierto? Porque no da nada. ¿Ya? Entonces, el gráfico de posición versus tiempo solamente vamos a tener pendiente otra vez, porque no da área, sino que da pendiente solamente. ¿Ya? Entonces, como resumen, vamos a tener que
en el gráfico de posición versus tiempo, el área no va a dar nada, pero la pendiente va a dar velocidad. En el gráfico de velocidad versus tiempo, el área va a dar distancia y la pendiente va a dar aceleración. Y en el gráfico de aceleración versus tiempo, el área da velocidad y la pendiente no da nada. ¿Sí? ¿Lo pudieron anotar? El único gráfico contento es la velocidad versus el tiempo, porque tanto el área como la pendiente da algo. ¿Sí? ¿Sí? ¿O lo digo de nuevo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿O está súper bien? Ya lo entendimos todo. Hagamos puro ejercicio. ¿Sí? Ya, vamos a hacer ejercicio. ¿Ya? Si no hay preguntas, a ver, se me olvidó el gráfico velocidad versus tiempo. Ya, velocidad versus tiempo. El área del gráfico velocidad versus tiempo, el área da distancia. ¿Ya? El área da distancia. ¿Ya? Y la pendiente da aceleración. Entonces, en el gráfico de velocidad versus tiempo, el área da distancia y la pendiente da aceleración. Sí, no te preocupes, Antonio. Ya, ahí sí. Ya tienen escrito qué es lo que da en cada uno de los gráficos. Sí, sí, ya, perfecto. Un dato importante que igual podrían anotar ahí como un asterisco es que el área depende de cómo sea la recta, ¿ya? Depende de cómo sea la función. ¿Cómo así? Bueno, vean aquí en la pizarra. Por ejemplo, si yo tengo este área, ¿ya? Imaginemos que ahí dice 5 segundos, porque es el tiempo, y esta posición es 1, por ejemplo. Y me dicen, calcule el área, o, bueno, aquí no se puede calcular, pero imaginemos que este es un gráfico de velocidad. ¿Ya? Imaginemos que este es un gráfico de velocidad. Entonces aquí el área sí da algo, ¿cierto? Que el área da distancia. Entonces imaginen que aquí nos dan este gráfico y nos preguntan, calculen la distancia según este gráfico que recorrió tal móvil en 5 segundos. Entonces le dan que la velocidad es 10, aquí esta velocidad es 10, el tiempo fue 5 segundos, entonces ustedes tienen que sacar el área, ¿cierto? Porque el área da distancia. Entonces ustedes sacan este área. ¿Cómo van a sacar ese área? La multiplicación. ¿Ya? Si es que no lo pueden ver con la multiplicación, ustedes pueden ver literalmente la longitud de cada uno de los lados. Por ejemplo, esta longitud sería 10 y esta longitud sería 5. Entonces, para sacar el área, sería base por altura, ¿cierto? Y base por altura sería 10 por 5, 50 metros. Entonces, ustedes pueden decir que tal móvil recorrió 50 metros, ¿cierto? ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa si es que en el gráfico la función no es esa, sino que es esta, miren? Velocidad, tiempo, 5 segundos. ¿Qué pasa si es esto? Se Entonces, divide. exactamente. Porque ahí ahora tenemos que sacar el área, pero el área de la figura bajo la recta. Bajo la recta está esta figura. Ya no es un cuadrado o un rectángulo,
sino que es un triángulo. Por tanto, para sacar el área de este triángulo, recuerden que es base por altura y se divide en ¿cuánto? En 2. Dos. En 2. Perfecto. Entonces, aquí esto sería 10, esto sería 5, me daría 10 por 5, 50, dividido en 2, me da 25 metros recorrió este móvil. ¿Lo ven? Entonces, además del área, que es multiplicación, tienen que ver cómo es la figura. Si es un triángulo, lo dividen en 2. ¿Ya? Si es que es un cuadrado o un rectángulo, no lo dividen. Con la multiplicación está bien. ¿Ya? Entonces vamos ahora a ejercicios. Y con eso quedaríamos listos. ¿Ya? Ya. Primero, ¿quién se atreve a ser el primero? ¿Algún voluntario o lo sacamos entre todos? Ya. Toño, ¿podrías leer la pregunta? Solo leerla. Claro. Para un vehículo dirigido a control remoto se obtuvo el gráfico de la medición de la posición versus el tiempo, que muestra la figura y al respecto se afirma que. Ya, súper. Primero que todo, lo importante es el gráfico. El gráfico es de posición, o sea, X versus tiempo, ¿ya? Quizás a ustedes no les digan eso en el enunciado, ¿ya? Quizás esto no esté, ¿ya? Pero ustedes viendo el gráfico lo pueden saber. ¿Cómo lo pueden saber? Viendo los ejes. Si ustedes acá ven un X, significa que es posición, y si acá ven una T, es porque es tiempo. Por lo tanto, es el gráfico de posición versus tiempo, ¿ya? Pero eso es lo primero que tienen que ver, ¿ya? Ahora lee, por favor, el ítem 1, 2, 3. Número 1. El desplazamiento neto es de módulo 0. Número 2. La máxima rapidez alcanzada por el vehículo es de aceleración en metros partidos por segundo. Y el número 3. La distancia total viajada es de 2 de aceleración. Creo que ese A es aceleración, ¿no es cierto? Sí, ese es de... no es de aceleración. Es un A solamente, es por poner un número. Es que hubiesen puesto X, pero X ya está ocupado por el eje, entonces no pueden ocupar X. Por eso es que pusieron A, como un punto así. Creo que todavía estoy compartiendo el iPad, a ver. Ahí lo saqué. Ya. ¿Quién lo puede ayudar? A ver, Maxi, ¿podrías ayudarnos? Maxi Moneira. Yo te voy ayudando también. Bueno, Ya, entonces veamos el primer apartado. ¿Ya? Que dice el desplazamiento neto es de módulo 0. Primero que todo, ¿qué era el desplazamiento máximo? el movimiento, no sé, Sí, puede ser. Primero que todo, ¿era vectorial o escalar? eh, vectorial, Vectorial, súper. ¿Y qué era lo que era parecido al desplazamiento, pero era escalar? no sé, profe. La distancia. ¿Ya? La distancia. La distancia es parecido al desplazamiento, pero la diferencia es que la distancia es escalar y el desplazamiento es vectorial. ¿Ya? Entonces, en definición, como término, el desplazamiento es el punto final menos el punto inicial. ¿Cierto? Eso sería el desplazamiento.
Sería la distancia mínima entre el punto final y el punto inicial. ¿Ya? Entonces, voy a escribir un poco yo, voy a dibujar un poquito yo, y después volvemos con el Maxi. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver que a medida que avanzó el tiempo, ¿ya? Pongan harta atención, a medida que avanzó el tiempo, la posición fue cambiando, ¿ya? Primero la posición aumentó y luego la posición volvió a disminuir, ¿cierto? Vean aquí, primero la posición aumentó, ¿cierto? Fue hacia arriba, fue hacia A y luego se devolvió, ¿ya? Esto, ¿cómo les puede quedar mucho más claro? Se puede quedar claro si es que, por ejemplo, dibujamos aquí una personita y una recta, ¿ya? La persona está en el punto O, imagínense que aquí está el punto A, ¿ya? El O es 0, es el inicial, ya sería este, el O, ¿ya? El 0, el origen. Entonces, a medida que avanzó el tiempo, se fue acercando a A, ¿cierto? Vean solo el eje vertical. De todo este triángulo, por así decirlo, vean solo el eje vertical. El eje vertical aumentó, ¿cierto? Fue hacia arriba. Y luego, ¿qué pasó? Fue hacia abajo otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta persona entonces se acercó a A, ¿cierto? A medida que va avanzando, hasta que llega a este punto, que sería A, ¿cierto? Hasta que llega A, y luego que llega A dice, ah, me voy a devolver. Entonces vuelve a bajar. Se devuelve otra vez. ¿Y hasta dónde se devuelve? Hasta el mismo 0. Hasta acá. Entonces, Maxi, volvemos contigo. Si la persona fue a A y luego volvió a 0, ¿ya? Entonces su punto final sería el mismo que el punto inicial, ¿o no? ¿Cierto? Tiene sentido. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento? De 0. 0, porque se desplazó, ¿no? O sea, cambió de posición, estaba en 0 y después del movimiento entero cambió de posición. No. No, se mantuvo. Entonces significa que el desplazamiento es 0 y por tanto esto estaría correcto. Gracias, Maxi. ¿Les quedó claro a todos? Recuerden que el desplazamiento es solo el punto final menos el punto inicial, ¿ya? No importa lo que recorrió, no importa la trayectoria, sino solamente el punto final menos el punto inicial, ¿ya? A ver, ¿qué más me podría ayudar? Gabriela Riquelme, ¿estás ahí? Sí. Sí, ya, súper. Vamos con el 2. Vamos con el Ya. 2. La máxima rapidez alcanzada por el vehículo es A, ya. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, si yo te digo, saque la pendiente de este gráfico. ¿Te acuerdas cómo sacar la pendiente de este gráfico? Voy a borrar un Creo que poquito. era. No me acuerdo. Ya, tranquila, yo te ayudo. Entonces, la pendiente, recuerden que es la división, ¿ya? La división de los ejes, ¿ya? De los ejes. ¿Cuáles son los ejes? El eje Y, que sería el eje vertical, sería X, ¿cierto? Que sería la posición. ¿Y cuál sería el eje horizontal, Gabriela? ¿Tiempo? Es que se pega, perdón. Tiempo. Ah, sí, perdón. Es mi internet entonces. Bueno. Pero la pendiente, división de los ejes, eh, eje vertical, posición, eje horizontal, tiempo. Súper. Ahora, ¿qué me da entonces la pendiente? Si nosotros ya tenemos esto, que sería la variación de posición, que recuerden que yo les dije que variación de posición es lo mismo que distancia, dividido en tiempo. ¿Qué sacamos con esto?
¿Qué sacamos? Hay que dividir el tiempo, o sea, cuánto caminó. O sea, la Sí, distancia versus tiempo, o sea, sería 3 dividido en 1. sí, va por ahí. Pero antes de ponerle los datos en sí, veamos la fórmula. ¿Qué nos da según las fórmulas que tenemos? Mira, yo te voy a poner aquí algunas fórmulas. Por ejemplo, tenemos la fórmula de velocidad, ¿ya? Tenemos la fórmula de aceleración, ¿ya? Tenemos la fórmula de distancia, ¿sí? La fórmula de distancia, ¿ya? ¿Qué fórmula podríamos sacar con esto? Con distancia partido en tiempo. Velocidad. La velocidad, ¿cierto? Porque por fórmula la velocidad es igual a la distancia partido en tiempo. Entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos la distancia partido en tiempo, que serían nuestros ejes, podríamos sacar como pendiente la velocidad. Súper. Entonces, cuando nosotros nos referimos a sacar la pendiente, sería sacar la velocidad. ¿Ya? Ahora, en el apartado 2 nos dicen la máxima rapidez, ¿ya? Rapidez y velocidad no son lo mismo, ¿ya? Porque una es escalar y la otra es vectorial, pero para efectos de este ejercicio no importa, ya vamos a tomar como rapidez y velocidad como si fuesen lo mismo, ¿ya? Entonces, la máxima rapidez o la máxima velocidad alcanzada por el auto es A, ¿ya? Nosotros tenemos dos movimientos. Nosotros podemos descomponer todo el movimiento que hizo esta persona o este vehículo en dos. Primero, desde 0 hasta B, ¿ya? Que sería cuando subió. Y luego, desde B hasta 3B, que sería cuando bajó, ¿ya? Entonces, cuando subió, ¿cuánto fue su velocidad cuando subió? ¿Se acuerdan cómo sacar la velocidad? Voy a borrar todo. Recuerden que la velocidad, distancia partida en tiempo, y esto mismo era la pendiente. Entonces, si nosotros sacamos la pendiente de este gráfico, de este primer movimiento, entonces nosotros podríamos saber la velocidad. ¿Ya? ¿Cierto? Si nosotros vemos la pendiente de esta primera línea, de esta descomposición del movimiento, podemos sacar la velocidad. Entonces, recuerden que la pendiente es la división de los ejes. Entonces, hasta este punto, nosotros tenemos, aquí, nosotros tenemos que tenemos en el eje X la B y en el eje Y A, ¿cierto? Que esto sería la pendiente. Recuerden que la pendiente es igual, como ustedes me dijeron, la variación del eje Y partida en la variación del eje X. Entonces la variación de eje X aquí es B, ¿cierto? Porque B menos 0, B. Por eso B. ¿Ya? Y en la variación del eje Y sería A. ¿Por qué? Porque A menos 0, A, ¿cierto? Ya, entonces eso quiere decir, estos son, aquí estamos trabajando no con números, sino que estamos trabajando algebraicamente, ¿ya? Y en la prueba le va a aparecer muchos problemas así, que hay que trabajar algebraicamente, entonces por eso lo hacemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la cosa? La velocidad entonces sería esto. La velocidad podríamos decir que sería A partido en B, ¿ya? Podríamos decir que esta es la velocidad 1, que fue la velocidad en este lapso de tiempo. Luego tenemos el segundo movimiento que sería la velocidad 2, que sería acá, ¿ya? Entonces, de 3B a B, ¿cuánto es la variación? Otra vez, la pendiente, estamos sacando la pendiente, recuerden. La pendiente, como está aquí, sería
variación de Y o del eje vertical partido en la variación del eje horizontal. El eje horizontal sería punto final menos punto inicial. Voy a borrar un poquito. Punto final, que es 3b, menos punto inicial, que es b, me da 2b, ¿cierto? 3 menos 1, 2. Luego, en el eje Y, ya sería desde A hasta 0. Por tanto, sería punto final 0, ¿sí? Porque bajó, recuerden que bajó. Entonces, punto final 0 menos punto inicial A. ¿Ya? Entonces, eso me daría menos A. Por tanto, la velocidad 2 sería igual a menos A partido en 2b. Bueno, primero que todo, tomando estas dos velocidades, ¿ya? Tomando la velocidad de A partido en B y tomando la segunda velocidad, que sería menos A partido en 2b, ¿cuál es mayor? Podemos sacar inmediatamente que es mayor la B1, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es negativo. Entonces, y como este es positivo, entonces siempre el positivo va a ser mayor que el negativo, ¿cierto? Si tenemos menos 1 y 1, el mayor va a ser 1, porque es positivo. Entonces, este ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos buscando la máxima rapidez, la velocidad máxima, ¿ya? Entonces, la velocidad máxima que tuvo este movimiento fue A partido en B. Pero aquí dice que la velocidad máxima o rapidez máxima por el vehículo fue A. Y esto es incorrecto. ¿Se entendió? Porque no fue A, fue A partido en B. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, y por último, ya para finalizar, vamos con el apartado 3. ¿Quién lo podría leer? Toño, ¿lo podría leer? Profe, Ah, dime Maxi. no entendí la segunda. Ya. ¿Entendiste cuál es la velocidad máxima que hubo en este movimiento? No. Ya. ¿Te acuerdas cómo sacar la velocidad en un gráfico posición versus tiempo? La velocidad. Sí. eh, Tiempo por aceleración. Se puede sacar como tiempo por aceleración, pero acuérdate que eso era para el gráfico de Ah, aceleración versus tiempo. En ¿verdad? este caso, estaba en un gráfico de posición versus tiempo. Entonces, en el gráfico de posición versus tiempo, Ah, ¿hay algo que me dé? distancia. ¿Cuál? ¿No? Distancia por tiempo. Distancia partida en tiempo, ¿cierto? ¿Y Eso, eso qué eso. sería? ¿El área o la pendiente del gráfico? La pendiente. La pendiente, porque la pendiente me divide los ejes. Entonces, mira los ejes. La pendiente me los divide. Entonces hace distancia, ¿cierto? He dicho varias veces, variación de posición es lo mismo que distancia. Distancia partida en tiempo igual velocidad. Entonces, como lo dividimos, porque es la pendiente, al tiro puedo sacar velocidad. Si fuese área, me multiplicaría y me daría variación de posición o distancia, que es lo mismo, por velocidad, y esto no me da nada. ¿Ya? Entonces esto ya no sería. Sería pendiente. ¿Ya? Entonces ahora sabes cómo sacar velocidad, ¿cierto? En este gráfico. Sí. Con la pendiente. Ya. Ahora, a priori, si tú ves este gráfico, lo vamos a hacer más rápido, de hecho. Si tú ves este gráfico, ¿ya? Y ves, y nosotros descomponemos todo este movimiento en dos, ¿ya? Lo vamos a descomponer en el primero que subió, ¿ya? Y después que bajó, ¿cierto? La pendiente, cuando sube, ¿es positiva o es negativa? Positiva. Positiva, ¿cierto? Entonces va a ser positiva. Y acá cuando baja, ¿la pendiente cómo es? Negativa. Negativa. No es que no haya pendiente, hay pendiente, ¿ya? ¿A qué me refiero? No es que no haya velocidad, hay velocidad, solo que baja.
Entonces, obviamente, la pendiente positiva, o mejor dicho, la velocidad positiva, va a ser mayor a la negativa. Así que esto no lo vamos a ocupar, sino que vamos a ocupar la positiva. ¿Ya? Entonces, si ocupamos esta y sacamos esta pendiente positiva, me daría la división de estos dos gráficos, o la división de estos dos ejes. En el eje X, perdón, en el eje vertical, en el eje Y, tendría A, que sería el numerador. Y en el eje vertical, perdón, en el eje horizontal, ahora sí, tendría B. ¿Ya? Y eso sería. Entonces, esto sería la velocidad, algebraicamente.